Hoy te traigo estas ricas tortitas de calabacín. Si quieres aprender a hacerlas, quédate a ver el video. Te dejo la lista completa de los ingredientes al final. Comienza por rallar un calabacín de aproximadamente 250-300 gramos. Puedes hacerlo en el procesador o manualmente. Una vez rallado, colócalo en un colador y déjalo por 15 minutos para que pierda la mayor cantidad de líquido posible. Vierte la harina, los 2 huevos, 60 mililitros de leche. Y mientras comienzo a mezclar, aprovecho para recordarte que puedes inscribirte al canal. No es necesario que te diga lo importante que es tu apoyo para poder continuar publicando mis recetas. Te agradezco anticipadamente. Ahora agrega pimienta negra al gusto, sal al gusto, $8 gramos de polvos para hornear, ponemos las 3 cucharadas de queso parmesano rallado. Agrega el calabacín que habrás exprimido muy bien para eliminar el exceso de líquido. Y una vez que hemos amalgamado todo muy bien, pasaremos a freír las tortitas. Para eso vas a poner a calentar suficiente aceite en una sartén. Y apenas esté bien caliente, vas a comenzar a colocar la mezcla por cucharadas. Yo usaré 2 cucharadas para formar cada tortita. Cocínalas 2 minutos por cada lado para que queden bien doraditas. Y no te olvides de cocinarlas a fuego alto. Te recomiendo que poco a poco, a medida que vas friendo la mezcla, elimines las partículas que se desprenden de las tortitas. Así evitarás que el aceite se queme y se arruine la fritura. Puedes usar una cuchara como estoy haciendo yo. Y ahora que están bien doradas, ha llegado el momento de quitarlas del fuego. Sácalas de la sartén y apóyalas sobre carta absorbente para que puedan perder el exceso de aceite. Ya después las probaremos, pero por el momento te puedo decir que se ven súper esponjositas y también tienen un olor indescriptible a causa del parmesano. Bueno, y aquí las tenemos. Mejor no te cuento cómo se ven de ricas. Se ven súper deliciosas. Ya se me antoja probarlas. Mira qué jugosas
y qué suaves. Ahora la probaré y te diré cómo ha quedado. Bueno, cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido la receta. A mí, como siempre, me ha encantado cocinar para ti. Te saludo como siempre. Hasta la próxima receta. Hasta la próxima.